Mark Rutte, el actual secretario general y nuestro anterior primer ministro, dijo que si no aumentamos nuestras inversiones en defensa dentro de 4 o 5 años, tendremos que aprender ruso. Esto es delirante. Este tipo vive en un planeta diferente al mío. No sé qué decir. Solo escucho a estas personas hablar y me pregunto en qué mundo viven. Solo porque te ataquen y te estés defendiendo, no te da derecho a ejecutar un genocidio. Seguramente estarás de acuerdo con eso. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo vas tras Hamás entonces? Si piensas en el mundo que heredará Donald Trump, no envidio a Donald Trump. Está realmente entusiasmado con ser presidente nuevamente, pero si reflexiona largo y tendido sobre los problemas que enfrenta, es difícil ver cómo podría estar otra cosa que categóricamente deprimido. Hola a todos, mi nombre es Paul Beutinken. Bienvenidos al programa Reinvent Money, un podcast sobre dinero y poder. Mi coanfitrión hoy es Weird Duke, el periodista más influyente de los Países Bajos, que trabaja para el periódico más grande del país, The Telegraph. También fue corresponsal en Rusia y Alemania. Nuestro invitado de hoy es John Mearsheimer, un destacado politólogo y académico de Relaciones Internacionales estadounidense y profesor en la Universidad de Chicago. Es conocido por desarrollar la teoría del realismo ofensivo y es autor de muchos grandes libros, entre ellos The Tragedy of Great Power Politics. Lo tengo aquí mismo. Bienvenidos a ambos, caballeros. John, grabamos un video en abril que ha sido visto más de 1 millón de veces, y en ese video dijiste que las cosas empeorarían a nivel internacional. Literalmente, no tuviste palabras positivas. Dijiste que en ese momento no había solución para Gaza y que el daño sería grande para Europa y la OTAN. Creo que el resto del 2024 ha seguido ese curso. Pero ahora, con un posible acuerdo en Ucrania entre Trump y Putin y un posible acuerdo entre Hamás e Israel, estamos a punto de entrar en tiempos más pacíficos. Bueno, no hay duda de que en algún momento la guerra en Ucrania terminará, al menos los disparos cesarán, y creo que habrá un conflicto congelado, lo cual será una situación mejor que la actual. Pero la idea de que se logrará algún tipo de acuerdo significativo de paz no es cierta. Lo mismo aplica a la situación en Gaza. Como sabes, parece que estamos al borde de un alto el fuego en Gaza, pero eso no pondrá fin al conflicto entre Israel y los palestinos, ni entre Israel y sus otros vecinos como Hezbollah e Irán. Así que habrá problemas en el Medio Oriente con Israel y problemas en Ucrania hasta donde alcance la vista. Pero con suerte, los disparos cesarán en Ucrania y el genocidio en Gaza terminará. Entonces, tal vez podamos enfocarnos un poco más en Ucrania. Me pregunto, ¿por qué Rusia firmaría un tratado de paz cuando aún está progresando en el campo de batalla? ¿Tiene algún sentido que Putin firme un acuerdo cuando los términos no son favorables para él? Debes distinguir entre un alto el fuego y un verdadero acuerdo de paz. Lo que Occidente quiere ahora es un alto el fuego, y Putin sería increíblemente tonto si aceptara un alto el fuego en este momento porque, como señalaste, Paul, los rusos están avanzando, lo están haciendo muy bien y no quieren dar a Ucrania y a Occidente tiempo para reconstituir sus fuerzas con un alto el fuego y luego atacar a las fuerzas rusas en una fecha posterior. Así que, en mi opinión, Putin no aceptará un alto el fuego. En cuanto a un verdadero acuerdo de paz, si Occidente aceptara los términos que Putin ha puesto sobre la mesa, creo que Putin lo aceptaría de inmediato. El problema es que los términos que Putin ha propuesto son, en este momento, inaceptables para Occidente. Así que Occidente no los aceptará y, por lo tanto, Putin tampoco aceptará, y creo que la lucha continuará en el futuro previsible. John,
¿Puedes explicar cuáles son esos términos para nuestros espectadores? ¿Qué es lo que Occidente encuentra inaceptable? Hay dos condiciones principales que Putin insiste en antes de siquiera estar dispuesto a negociar. La primera es que Ucrania debe ser un estado neutral, lo que significa que no puede estar en la OTAN. La segunda es que Ucrania y Occidente deben reconocer el hecho de que Rusia ha anexado las 4 oblasts que ahora ocupa casi completamente, aunque no del todo, además de Crimea. Así que lo que Putin está diciendo es, no Ucrania en la OTAN, y tienen que aceptar el hecho de que Ucrania ha perdido aproximadamente 1/5 parte de su territorio ante Rusia. Entonces, hablas de un conflicto congelado. ¿Cómo se vería el fin de este conflicto según tus palabras? Creo que en algún momento ambas partes aceptarán dejar de luchar, de manera similar a lo que sucedió en Corea en 1953. Habrá una línea de demarcación entre ambos bandos y algún tipo de armisticio, pero no será un acuerdo de paz en absoluto. Esto es análogo a lo que ocurre en la península de Corea. El peligro real aquí es que, en primer lugar, ese conflicto congelado podría volverse caliente nuevamente porque los ucranianos no estarán contentos con el territorio que han perdido e intentarán recuperarlo. Además, hay varios otros puntos de conflicto en Europa del Este que podrían estallar: el Ártico, el Báltico, Kaliningrado, Moldavia, Bielorrusia y el Mar Negro. Todo esto significa que Europa tendrá problemas durante mucho, mucho tiempo. Entonces, la idea de que habrá un acuerdo significativo en Ucrania y que todos vivirán felices para siempre es una ilusión. Uno no puede subestimar las consecuencias catastróficas de la decisión de la OTAN en abril de 2008 de llevar a Ucrania a la alianza. Fue una decisión increíblemente tonta. Donald Trump, por supuesto, prometió que pondría fin a esta guerra. ¿Qué piensas al respecto? No puede hacerlo. Es solo palabrería vacía, es pura fanfarronería. Como sabes, Trump es famoso por sus declaraciones grandilocuentes que tienen poco que ver con la realidad. La idea de que él entrará y cerrará este conflicto no es un argumento serio, a menos que esté dispuesto a conceder a los rusos que Ucrania no será parte de la OTAN, que no habrá acuerdos de seguridad significativos entre Ucrania y Occidente, y que Occidente reconocerá que Rusia ha anexado y debe quedarse con esas 4 oblasts, además de Crimea. Me cuesta imaginar a Trump haciendo eso, pero si lo hace, enfrentará todo tipo de resistencia dentro de Estados Unidos, dentro de Europa y, sin duda, de los ucranianos. Será el llanero solitario en esto, y no creo que se salga con la suya. Por eso creo que habrá un conflicto congelado. Porque tuvimos a Pete Hoekstra, el candidato a secretario de Defensa, diciendo que Trump intentará lograr un acuerdo en el conflicto de Ucrania en los términos más favorables para Kiev, lo que, por supuesto, no está alineado en absoluto con la propuesta de Putin. Entonces, ¿significa esto que Trump podría incluso intensificar el suministro de armas a Ucrania más de lo que lo hizo su predecesor? No puede. Ya no hay más armas para enviar. Joe Biden ha enviado todas las armas que tenemos. Los europeos han enviado todas las armas que tienen. Tanto los europeos como los estadounidenses han estado profundamente comprometidos con Ucrania hasta ahora. Quieren que Ucrania gane la guerra. Hemos entregado todo lo que podemos, así que no es como si hubiera un gran inventario de armamento en una bodega que Trump pueda abrir y enviar a Ucrania para cambiar el equilibrio del campo de batalla. Si esas armas estuvieran almacenadas en algún lugar, Joe Biden ya las habría sacado y entregado a los ucranianos, al igual que los europeos. Simplemente no existen. Pero de hecho, hay muchos F-35, misiles balísticos y muchas otras armas que EE-U podría poner sobre la mesa. No pueden volar los F-35. Les dimos F-16
y no pueden volar los F-16. Los F-16 no han tenido ningún impacto en absoluto. Podemos darles misiles, les dimos los ATACMS, pero esos ATACMS son básicamente inútiles. La idea de que los ATACMS son un arma ganadora de la guerra y que, gracias a Dios, se los hemos dado a los ucranianos porque ahora cambiarán el rumbo en el campo de batalla, no es un argumento serio. Los ucranianos están destinados a perder, están en desventaja en armamento, en número de tropas, y se enfrentan a un adversario formidable. Entonces, ¿cómo será Europa si Ucrania pierde esta guerra? Porque, como dijiste antes, Europa estará en serios problemas. En primer lugar, será un golpe enorme para la OTAN, porque la OTAN como institución está profundamente involucrada en esta guerra, y la OTAN perderá. Además, tienes a un presidente de EU que no siente más que desprecio por Europa y que, si pudiera, pondría fin a la OTAN. Así que la combinación de una derrota en Ucrania junto con Donald Trump en la Casa Blanca es un problema grave para Europa. Además, esta guerra ha causado daños significativos en Europa. Solo mira la economía alemana. La economía alemana está en serios problemas y no hay signos de mejoría en el horizonte. Si observas las relaciones entre los países europeos, ves que hay conflictos potenciales reales dentro de la UE y dentro de la OTAN. Tienes a personas como Víctor Orbán en un lado y a varios líderes de Europa Occidental en el otro. Si miras dentro de casi todos los países de Europa, lo que ves es un movimiento poderoso hacia la derecha. Las fuerzas nacionalistas están superando a las fuerzas liberales, y muchas de esas fuerzas nacionalistas tienen puntos de vista favorables hacia los rusos. Desde el punto de vista europeo, creo que esta es una situación desastrosa. ¿Crees que, como resultado de todo esto, Europa se unificará más o se volverá aún más nacionalista? ¿Crees que la Unión Europea es sostenible? Europa ya se está renacionalizando. Eso es innegable. La pregunta es, ¿hasta qué punto? No creo que la UE vaya a desaparecer, y tampoco creo que la OTAN vaya a desaparecer, pero creo que ambas instituciones se debilitarán con el tiempo en lugar de fortalecerse. Lo que hace que la OTAN funcione es la presencia estadounidense. Estados Unidos dirige la OTAN. Necesitas a IIUU en la OTAN para resolver todos los problemas de acción colectiva. Si II.UU reduce su compromiso con la OTAN y con Europa, como quiere hacer Trump, será más difícil que la OTAN funcione como institución. Luego está la UE. La UE depende de la OTAN para su éxito porque la OTAN proporciona seguridad a Europa, y esa seguridad permite que la UE prospere. Si la OTAN se debilita y si EEEUU alguna vez se retirara de Europa, y la situación de seguridad en Europa cambiara drásticamente, eso tendría enormes consecuencias para la UE. La UE prospera gracias a la OTAN. Nadie en Europa lo admite, pero es un secreto a voces. La UE es de importancia secundaria en comparación con la OTAN, que es de importancia primaria. Recuerdo hace unos años cuando la UE ganó un premio Nobel de la Paz. En ese momento dije, y lo repetiré ahora, esto es ridículo. La UE no debería haber ganado un premio Nobel de la Paz. La OTAN debería haber ganado un premio Nobel de la Paz. Es la OTAN, y en particular la presencia militar estadounidense en Europa, lo que ha proporcionado paz en Europa y ha permitido que la UE prospere. Es muy paradójico porque al mismo tiempo dices que el error crucial que cometió Occidente en 2008 fue prometer a Ucrania la membresía en la OTAN. Ahora tenemos una gran guerra que nos está afectando económicamente y de muchas otras maneras, con altos costos energéticos, etc. Pero esto es también el resultado de las acciones y declaraciones de la OTAN. Entonces, ser parte de la OTAN también tiene su lado negativo, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, EU
y los europeos decidieron en 1994 expandir la OTAN. La primera expansión se produjo en 1999, cuando Polonia, Hungría y la República Checa se unieron. La segunda gran expansión ocurrió en 2004, cuando los estados bálticos, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia se unieron a la alianza. El punto clave aquí es que la OTAN se salió con la suya. Los rusos estaban totalmente en contra de la expansión de la OTAN en 1999 y 2004, pero no pudieron hacer nada para evitarlo y tuvieron que aceptarlo. Sin embargo, en abril de 2008, cuando la OTAN dijo que Ucrania y Georgia se convertirían en miembros, esto fue un paso demasiado lejos. Ese fue el error fatal que cometió la OTAN. Y por supuesto, en agosto de 2008, después de la decisión de abril, estalló la guerra en Georgia. Luego, en febrero de 2014, estalló la crisis en Ucrania, y 8 años después, en febrero de 2022, comenzó la guerra en Ucrania, que sigue en curso. John, los franceses y los alemanes estaban en contra, ¿cierto? Absolutamente. Los europeos entendieron, especialmente los alemanes, que sería un error fatal expandir la OTAN hacia Ucrania. Angela Merkel ha dicho que la razón por la cual, en abril de 2008, se opuso a la incorporación de Ucrania a la OTAN fue porque comprendía que los rusos, y Putin en particular, interpretarían esto como una declaración de guerra. Lo que él ya había dicho en la conferencia de Múnich en 2007, ¿no? En su discurso, advirtió a Occidente sobre la expansión de la OTAN. Exactamente, pero no le escuchamos. Y los estadounidenses fueron los principales responsables de este problema, no los europeos. Los estadounidenses básicamente se negaron a aceptar lo que decían Putin, Merkel e incluso Sarkozy. Decidimos que íbamos a forzar la expansión de la OTAN a Ucrania, nos gustara o no a los rusos. No nos importaba si les gustaba o no, íbamos a hacerlo de todos modos. Y ya ves el resultado. Pero los europeos estaban en contra. El problema de los europeos es que no se atreven a enfrentarse a los estadounidenses. Y esto es especialmente cierto en el caso de los alemanes. No entiendo por qué los alemanes permiten que los estadounidenses los manipulen de esta manera. No está en el interés nacional de Alemania. Pero la razón es bastante simple. Los europeos están desesperados por mantener a los estadounidenses en Europa. Quieren mantener a EE.UU como garante de la paz y harán todo lo que crean necesario para mantener felices a los estadounidenses. Pero el resultado final en el caso de Ucrania es que ahora tienen una guerra masiva que es un desastre total para Europa. Esto podría cambiar, por supuesto, si el AfD, Alternativa para Alemania, ganara las elecciones en el Bundestag, porque Alice Weidel ha dicho que quiere cambiar las relaciones con Rusia. Sí, tienen un concepto totalmente diferente sobre las relaciones con Rusia y Ucrania en comparación con el gobierno actual. ¿Podría este tipo de cambio ocurrir si los partidos nacionalistas y populistas en Europa continúan creciendo y obteniendo más apoyo? Nos estamos moviendo en esa dirección, pero la pregunta es, ¿qué significa eso para Europa? Si tienes gobiernos prorrusos emergiendo en toda Europa, ¿qué pasa con la UE? ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Qué pasa con las relaciones transatlánticas? Creo que no será bueno. El resultado final será una renacionalización significativa en Europa, donde los países tendrán relaciones distintas con Rusia. Esto dificultará mucho mantener una política exterior común, lo que tendrá todo tipo de consecuencias negativas.